no sé qué es en el cloud. Sí, Sí, es grabación en la nube. ahí está. Ahora sí, ahora vuelvo a compartir. Miren, no. Media lenteja. Acá está. ¿Vuelven a ver lo que estábamos hablando antes? Sí, profe. Bueno, Sí, entonces profe. continuamos. Le vamos a dar un poquito más de velocidad. El papel vegetal y el papel opaco, decía, esto ya es el papel donde vamos a representar las cosas, ¿no? Donde usamos los instrumentos, el lápiz y marcamos acá, representamos acá. Hablábamos del papel vegetal que está acá abajo, que yo tengo entendido que con ustedes algo hablé, chicos, que les conté todo esto que se usaba en las oficinas viejas. Yo creo que esto lo hablamos, Víctor, no fue en el cursillo. Bueno, que había un papel vegetal que era para mantener con calidad y con fidelidad el trabajo que se hacía allí, que a veces era con témpera, para todo lo que hacía a la parte de obra sanitaria, o sea, dibujos de todo lo que sea de instalaciones sanitarias, y lo que más se guarda de estos papeles, sobre todo son los títulos, o sea, en la parte de catastro van a encontrar títulos que son de mensuras, es lo previo, lo primero. Luego la mensura se fracciona y se hacen los loteos. Y del loteo puede haber subdivisiones en pH. Entonces, en esa escala van a ir encontrando todos los antecedentes si es que existen planos. Finalmente puede haber, ya hay muchos casos donde no llega a haber planos y se encuentran con un título. Un título es un escrito, ¿no? Que tiene validez como título. Pero eso tiene validez cuando uno puede transferir toda esa información a un plano y donde van a figurar los colindantes, van a figurar las medidas exactas, van a figurar, si no hubo plano, van a decir según título las medidas. Y de allí se saca el primer plano, y ese plano es un original fiel del cual después van a tener que desprenderse todos los otros planos. Imagínense 5 hectáreas en cualquier lado, que no fueran acá en Capital, digamos que están todas mensuradas, pero que sean en el interior. Hay pila de títulos de tierras o de terrenos, están en el archivo de catastro, pero hay otros que no están y hay que ir a buscarlos a donde se inscriben los títulos, o sea, en el registro de la propiedad. Y en el registro de la propiedad, ustedes van con un antecedente, o por ejemplo, toda la nomenclatura que se usa para los distintos eh, departamentos de la provincia, y pongamos que el metro está, qué sé yo, en Los Molinos, en la costa, o sea, en Castro Barros. Y bueno, yo voy, busco por eso, tiene una nomenclatura, yo entro en catastro, lo pido, y son unos títulos que están si se ha digitalizado todo, ya lo tendrán como mandárselo o lo tendrán para pasárselo por otra vía, pero si no lo tienen digitalizado, como hay muchas localidades del interior, tienen que ir y sacar de allí copia y van a tener que empezar a buscar cuáles son los antecedentes que hay de ese título, ¿verdad? Entonces llevan el título, buscan, y si no hay antecedentes, lo primero que hay que hacer es contratar un agrimensor, eso, digamos, un ingeniero, un civil o un agrimensor, y son los que tienen la competencia para hacerlo y firmarlo. Por ejemplo, los arquitectos no firmamos ese tipo de planos. Y hasta ahí, bueno, los agrimensores y los ingenieros civiles también tienen sus competencias delimitadas. Pero bueno, este profesional va a ir, les va a tomar todas las medidas, todas las dimensiones, les va a dar todos los ángulos donde esas líneas van teniendo inflexiones, y con eso recién se empieza a trabajar. Si lo que eran 5 hectáreas, la van a dividir, las van a lotear, ¿qué van a hacer? Bueno, en principio 5 manzanas. Tienen que hacer de las calles, tienen que hacer todo. Cuando hay que hablar de loteos, uno ya va al departamento y busca qué municipalidad es la que tiene competencia en la localidad en que estén trabajando. Dijimos Los Molinos, bueno, habrá una delegación municipal, habrá municipalidad, y allí van a empezar a preguntar y ver cómo empiezan a trabajar con este terreno, que a lo mejor era un terreno de 400 metros, metido dentro de las 5 hectáreas. Y bueno, hay que ir haciendo todo el traspaso de título hasta llegar a delimitar esos 400 metros, cuánto de frente, cuánto de fondo, si van por una calle, cómo se va a acceder,
y ver si no hay obligaciones, o sea, no hay requerimientos respecto del que va a lotear 5 hectáreas, ¿verdad? Acá, en la Municipalidad de Capital, hay requerimiento de obras cuando uno va a lotear más de 1 hectárea. Y ya empieza con un montón de cosas que le piden, o sea, desde la infraestructura, desde la apertura, desde el perfilado de calles, o sea, es bastante serio y hay que tener conocimiento de todo eso, porque si no, no se lo van a aprobar nunca. Bueno, espero que después algún ingeniero les explique bien, y si no, ustedes van sabiendo cómo es, pero no van a trabajar directamente en esto, pero van a saber cómo buscar un antecedente. Porque a lo mejor les toca una obra o algo de la parte de eléctrica o mecánica en el interior. Bueno, digamos, el papel entonces, para guardar la fidelidad es bueno, el papel opaco, porque uno lo puede tener, pero las hojitas de estas de papel opaco, perdón, estas de A4, se pueden deteriorar, pueden tener problemas. Si las están digitalizando, estamos de 10. Si no, tendría que ser algún papel un poquito más grueso, que ya con el gramaje, estas de A4, se puede utilizar una hoja mejor, ¿verdad? Que tenga más espesor, más textura. Y en cuanto a estas, las que no usamos, las vegetales, eran justamente hasta llegar desde 80, 90, creo que había una de 70 gramos, que era la más barata, que le decían que era un papel vegetal nacional. Y luego venían las de 80, las de 90 y las de 100, que eran ya gramajes de hojas que eran muy gruesas, papel vegetal muy caro, pero que bueno, que uno tenía que tener nada más que la precisión y el cuidado de poder borrar, que no se rompa, pero justamente en ese papel no se rompía, o sea, lo podía hacer tranquilamente. Y servía para dejar por años ese antecedente, ¿verdad? Yo creo que el catastro se está digitalizando todo, no sé si ha llegado a todo el interior, pero creo que ese trabajo se está haciendo, por lo menos en catastro. Y luego viene dentro de la hoja opaca también la que viene cuadriculada o la milimetrada, que hay mucha gente que la conoce porque ha ido a escuelas técnicas y le han hecho hacer en algún momento lo que es la caligrafía técnica. Y la caligrafía no había nada mejor hasta hace muy poco, para poder practicarla que hacerla en esas hojas milimetradas, que es una escala como la que tiene el cuadriculado acá, pero con infinita cantidad de divisiones, mucho más chiquita, y al milímetro, digamos, y uno puede tranquilamente tomar todas las medidas que quiere y tiene todas las referencias. Si por ahí la han visto, la consiguen, es linda para hacerlo de las letras, pero para este primer trabajo, solamente la parte de letras, lo que es la figura, ya sería mejor tomar esta y la lisa, que es lo que nosotros les pedimos. Normalmente en el curso vamos a trabajar con el papel cuadriculado de un blog, lo que sea, con las medidas de la A4, y si en su defecto no tienen el blog A4, o es un poquito más grande, siempre que sea más grande estamos bien porque la sacamos de allí, le ponemos todas las medidas, o sea, hacemos entrar la hoja 4 y después la cortamos y la presentamos como una 4. Mientras que si son más chicos no vamos a poder, si vamos a tener problemas. Lo mismo, habíamos visto que hay unos bloques que vienen con algún membrete acá en la parte inferior o en la parte superior, y bueno, eso es lo que les pedimos, que traten de tomar justamente los 29,7, o sea, los 270, perdón, los 297 de alto que tiene la A4, y los marquen allí y descarten lo que queda para afuera. Si llegara a quedar dentro de los 297 ese membrete, no le den ninguna autoridad a ese membrete y ustedes tracen el cuadriculado o lo completan en la medida que lo necesiten, ¿verdad? Por un lado eso. Estamos con los papeles que vamos a usar, entonces son estos dos en el caso nuestro. ¿Para qué usamos los dos? Porque nosotros hacemos todas las piezas en la clase con el diseño o la representación de la pieza en borrador, aquí como si fuera el primer trazado, para saber cuánto nos va a requerir de ancho, cuánto nos va a requerir de alto, uy, qué macana, lo hice más grande, más chico, vemos qué escala conviene hacerlo. Entonces los vamos a tener ordenados los borradores y se van a ir, y ustedes tienen el tiempo de realizarlo después en limpio para presentarlo ya en la hoja lisa. Ese es el trabajo final presentado y el que se puede llegar a probar. Pero para ir soltando la mano y para ir viendo qué
podemos desarrollar con la práctica mucho mejor la mano alzada y que cada vez se va a mejorar más, y el ojo de cómo van a ir proporcionando estas hojas. O sea, mañana les pedimos una sola pieza, bueno, ustedes lo primero que hacen es trazar el formato, tienen que dejarle para el rótulo, los 3 márgenes, tengo que dejar los 2 agujeritos estos, o sea que acá va a estar a los 2,5, el primer margen que voy a trazar, voy a poner el rótulo y voy a tener los otros 2 márgenes. En ese espacio interior que me queda libre, una vez que ya hice el rótulo y que puse todos los márgenes, allí tengo que presentar mi trabajo. Y si es una sola pieza, tomarán la medida más larga y ahí la van a ir acomodando, ¿verdad? Si no del ancho, buscarán una escala menor y la van a ir reduciendo, pero si yo tengo que hacer una sola pieza, si la hago muy chiquitita y me queda la mitad de la hoja libre, es como que no me preocupé por buscar las proporciones. Entonces, a eso ayuda esto que es mucho más rudimentario que encontrarse con una hoja lisa. Entonces, yo ya veré acá, a veces me dicen son 2 piezas. Bueno, yo agarro a esta hoja le tomo la mitad de lo que tengo de campo gráfico, o sea, lo que me quedó libre una vez que hice todo lo que tengo que hacer de formato. A esta la divido en 2 y digo, bueno, yo acá voy a poner mis 2 piezas. Vamos a trabajar con la hoja siempre en posición vertical, o sea, la hoja va a estar con los 29,7 en la altura y los 210 del ancho en la parte horizontal. Nunca la van a poner como apaisada. No podemos aceptar ese tipo de trabajos. O sea, el rótulo va siempre en la parte inferior y la hoja va siempre paradita. ¿De acuerdo a eso? Lo anotan todos porque después, pero yo pensé, ojo, ¿no? Esto ya está dicho. Así van a ser las hojas que Profe, vamos. Sí, creo que bien. tengo entendido que la única excepción era con el gráfico del infinito, ¿verdad? Perdón, no te entendí el final. Creo que la única excepción tengo entendido que es el gráfico del infinito, ¿no? Claro, en este caso, el gráfico del infinito, para que quede, lo pueden hacer paradito allí en la hoja, pero lo hacen parado. Si lo hacen acostado, les va a limitar los 210, entonces va a quedar poquito, muy chiquitito para semejante hoja. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Es profe, como se si entiende. fueran 2 figuras juntas, Sí, sí. ¿verdad? Es como si tuviera 10 por 20. Entonces, bueno, esa es la única que permitimos, pero no acostada. Estamos hablando de que va parada. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, no, porque a veces, obvio que uno dice, no, pero yo la divido en 2 y así acostadita, acá le pongo el rótulo a la derecha en la parte inferior y la acuesto a la hoja. No, no se puede acostar la hoja, o sea, apaisada no va nunca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Usar la cabeza, usar una escala que nos permita hacer que entren las 2 piezas. Tampoco las piezas pueden ir patas para arriba. Ustedes fíjense cómo se las damos. Y ese es un orden que cuando uno lo va a hacer al despiece y lo va a hacer todo desarrollado en las vistas que debe hacer, lo tiene que hacer en la misma posición, si no nadie entendería nada. Es igual que si a ustedes le dan un gráfico para llegar a la parte de Icho Cruz en Córdoba, y por un lado le dan el primer plano con el norte para abajo, el segundo plano se lo dan todo la provincia de Córdoba con la ruta, con el norte para el costado, para la izquierda. Después le dan el norte para arriba, nunca se van a ubicar. O sea, hay que tener la precaución de tener alguna referencia que les vaya permitiendo organizarse a ustedes y van a ir llegando desde el más general al más particular, van a llegar a Icho Cruz. Pero ojo, eso es porque con el norte uno puede tranquilamente cuadrangular y hacer que todos coincidan. Si acá no tenemos ninguna referencia, sonamos. Entonces, tenemos que estar siempre hablando de la posición original y traerlo en lo mismo, aunque sea más chiquito, más reducido. Bueno, algunas hay que ampliarlas porque son figuras muy chicas y ustedes las van a tener que ampliar. Entonces, ya en la clase que viene vamos a ver lo de la escala y van a ver en qué cambia, y no es mucho, es una cosa que cambia nada más, que es aplicar una regla del 3 que uno puede aplicar aleatoriamente y ya puede resolver ese problema. ¿De acuerdo? Seguimos con esto. Profe, disculpe. Sí, sí. Yo tengo una hoja A4 cuadriculada que ya viene con los rótulos directamente. Ese es el que yo te decía, que puede traer un membrete impreso. El membrete está hecho para un tipo de trabajo, ponerle que ese cuaderno sea para contabilidad, sea usado para lenguas. O sea, vos vas a tener que adaptarla a dibujo técnico.
Si ese es el alto del rótulo que nosotros estamos pidiendo y coincide, vos podés girarla la hoja, siempre conservando los agujeritos del lado izquierdo. ¿Se entiende lo que te digo? Sí, yo Girarla pensé en eso. Claro. Y Bueno, eso siempre, lo buscas vos, lo que más te dé resultado está en tus manos, ¿cierto? La picardía de ustedes. Sacarle bueno, más el jugo, gracias. sería el criollo. Siempre que tengamos la posibilidad que no nos quede la hoja chueca, o sea, nos va a quedar al revés, no queda para encarpetar del otro lado, no, algo está mal. Entonces, si yo la tengo que archivar, pegar, encuadernar, del lado de la derecha no me sirve, entonces tengo que dar la vuelta. Bueno, le van buscando la vuelta y así la usan. En el caso de las escuadras, fíjense, hay una escuadra que tiene 45 grados, 45 y 90. ¿Por qué es esto? ¿Cuánto tienen que sumar estos tres ángulos? Rápido. 180. 180. Claro, 180, bueno, profe. entonces tienen que sumar 180 los ángulos internos. Entonces decimos, si esta tiene los dos de 45, no me queda más que otro de 90. En el caso que tengo la escuadra, o sea que estos trabajo para 90 y los otros dos para 45. Y en el caso que yo tenga que trazar ángulos menores de 45, yo ya tengo que usar la de 30, voy a tener siempre el de 90 acá, que va a ser igual que el otro, y me va a dar la resta, o sea, de 60 en este caso. Y por combinación de las dos, yo puedo sacar 15 grados, puedo sacar 135, o sea, todos los múltiplos de combinar estas operaciones, ¿verdad? Estas cantidades. Con eso yo voy trazando las distintas inclinadas de lo que se me va pidiendo cuando me dicen, che, hay que trazar rectas verticales, rectas horizontales, no hay ningún problema. Pero cuando tengo que trazar rectas ya a 135, oblicuas hacia la derecha, cuando tengo que trazarlas de 15, bueno, yo me tengo que poner y estudiar un poquito esto y sacar los grados que yo necesito. ¿Se entiende eso? El que hace la combinación es uno. ¿Mm? ¿Está Sí, clarito profe, eso? entiendo. Bueno, tienen una de Perfecto, 90 profe. más una de 45, obviamente me va a dar la de 135 acá, a la izquierda de este ángulo de 90. Si yo tengo que trazar una de 45, directamente apoyo acá y saco la de 45 en la mitad de los de 90. Y cuando tenga que trazar la de 15, no me va a quedar otra que hacer los 135 y, los 175, 165 y de acá que me queden los 15 para poder tener esto sobre un ángulo que sería llano, le resto hasta que me den 15 acá. Y tengo también la de 15. En ese caso hay que usar combinación siempre de estas escuadras. ¿Estamos? Seguimos. Este pistolete que lo usamos poquito, pero que bueno, es bastante útil, es en el caso de que yo tengo que trazar curvas que son irregulares, que no hay forma de trazarlas con un compás. No tiene que tener, digamos, hacia todos los lados de la misma curvatura. Entonces, yo utilizo estos pistoletes. A veces vienen los paquetitos con estos tres. A veces compran uno solo y se las arreglan. O compran en un grupo, uno el otro y el otro, y se lo van pasando. Es poquito lo que lo utilizamos acá. Ustedes, como no tienen el grado este de presencialidad, bueno, tendrán que rebuscárselas y si no tenemos este aparatito, tratar de trazarlas con más puntos de referencia y uniendo esos puntos me saldrá lo más perfecto la línea curva irregular. Este es un caso de una elipse trazada sobre un plano que es coordenado. Fíjense, este es un cubo que parte de ser un cuadrado, pero que lo he puesto como un rombo, o sea, lo he girado. De tal manera que yo vea las tres caras acá, y cuando veíamos tres caras decíamos que no eran vistas simples ni planas, son vistas ya perspectivadas, son vistas en perspectiva. Y bueno, yo tengo que saber que lo primero que puedo demostrar es que un círculo que uno pone en una cara plana de un cubo, cuando lo gira esto y aparecen tres caras ya con distintas direcciones fugadas, yo voy a poder inscribir ese cubo, el círculo dentro del cubo, o sea, inscribirlo, y ya no lo voy a ver como un círculo. El hecho de que esto esté girado y levantado hace que este lado no mida lo mismo que este. Entonces, en la perspectiva lo voy a ver como fugado. Y eso me va a permitir a mí decir
que a través de los puntos medios de la cara, o sea, los puntos medios de los lados de cada cara, yo puedo inscribir lo que me va a salir, ya no va a ser un círculo, sino que va a ser una elipse. Y allí puedo yo trazar la elipse. En este caso, yo puedo decir que la trazo solamente con los puntos medios. Ahí está, ahí está, ahí está. O sea, a la mitad de cada lado trazo un punto. Y eso es fácil, porque lo primero que hago es trazar dos diagonales, y donde se cruzan, trazo los medios, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Yo no tengo la precisión que estoy teniendo acá, que estoy teniendo un punto 1, un punto 2, o sea que esta mitad de cara encima la dividí en 3 puntos más. A lo mejor, si no tenemos la curva del pistolete, tendríamos que tener más puntos para hacer pasar y largar una línea que sea curva y que vaya pasando por esos puntos. No voy a conseguir el pistolete, entonces me voy a buscar y rebuscar para hacerlo lo más prolijo posible. Pero bueno, teniendo todos esos puntos coordenados no tendría problema. Si trabajo con el pistolete, lo menos que necesito, por lo menos, son 3 puntos donde el pistolete pueda apoyarse para trazar uno. O sea, si yo voy a trazar el punto, por ejemplo, donde el 2 y el 1 se juntan acá y me dan a mí la posibilidad, ven que si saco así, lo bajo y lo traigo recto, como si uno buscara esto, como si fueran coordenadas, yo teniendo 2 puntos y un tercero, recién puedo trazar este. Si yo tengo ese y bueno, recién me puedo venir a trazar este. ¿Por qué? Porque voy a apoyar en el 3, en el 2 y voy a trazar este. Y así voy haciendo sucesivamente, siempre tomando como referencia uno que toque justo donde yo voy a ir poniendo la curva que elegí del pistolete, la que más va para eso, la que más se acomoda, y tengo de referencia 2 puntos, uno anterior y uno posterior para trazar uno. Si no tuviera eso, no lo podría usar tampoco, porque no tendría certeza. Vamos a hacer la práctica y van a ver que es fácil. Curva mediante el uso de pistoletes, bueno, siempre tiene que tener la referencia de las coordenadas para poder trazarlo, ¿verdad? Esto es en cuanto al pistolete. Y vamos a lo que es los de trazado directamente, que son cortaminas y el compás, o sea, aquellos que llevan minas para poder marcar algo en la hoja. Y tenemos, cuando hablamos de minas, el portamina es quien recepta la mina y va a ir trabajando con la presión que haga cada uno de ustedes en ese papel o en ese plano de apoyo. La mina es finita, porque pasa por un cañito que el portamina le permite pasar a una graduación de 0,5. Pero ¿qué pasa con la presión que uno o cada uno de ustedes ejerce? Algunos agarran el lápiz por temor, que no le va a salir bueno, que lo van a manchar. Al principio lo apretan y hacen mucha presión. Y bueno, lo que hay que buscar es que haya un trazo, digamos, unificado, que sea el trazo que ustedes van a tener, el que los va a identificar a ustedes. Y ese trazo tiene que ser casi el trazo universal de ustedes, pero cada uno lo va a trazar con distinta presión. El que ejerce más presión va a tener que buscar una mina que le resista esa presión que está haciendo y no que se desgrane cuando uno la apoya en el papel. El hecho de que se desgrane hace que la mina pareciera que fuera blanda para la presión que ejerce la persona que lo está usando. Y a lo mejor otros la usan muy suave y necesitan una mina más dura, porque si no, no, o pueden usar esa blandita que no la desgranan, y si usaran una dura, por ahí van a rasgar la hoja. Entonces, hay que tener cuidado, hay que buscar cuál es la mina más conveniente para cada uno. En el primer grado les dieron un lápiz que era un HB a ustedes, que era ese negro antes y ahora es uno verde, ¿verdad? Que es el que usan. El HB es una combinación perfecta, mitad y mitad, de lo que son las minas H y las minas B. Es para una presión normal. Ahora, si hay un niño que agarra el lápiz con mucha fuerza y saca la lengua y pone así toda su fuerza para trazar una línea, es probable que cuando pase la mano por eso va a estar lleno de grafito y va a manchar y va a quedar improlijo. Entonces habrá que buscarle una mina un poquito más gruesa porque él ejerce mucha presión. Y entonces cuando decimos una mina más gruesa, más dura, vamos a ir para el lado de las H. Y fíjense que las H vienen
2H, hasta la H, la 9H, que serían las duras. Eso es para gente que puede hacer un plano de muchísima precisión y ya usar una mina dura porque ejerce mucha presión. Mientras que los que tenían una presión normal usan esta intermedia, la HB, o usan ya las blandas y se van para el lado de las B. O sea que acá tendríamos en fila las H a la izquierda, las B a la derecha y en el medio la HB, que es la combinación entre las dos. El que busca un poquito más blanda va a la izquierda y el que busca más dura va hacia la zona de las H, que está a la derecha. Digan. Entonces, cualquier tipo de lápiz está perfecto para utilizar porque depende de nuestra presión, ¿no? Más que nada, el lápiz que sea un portaminas, porque el lápiz de madera se puede usar, pero tienen que ser súper prolijos, súper disciplinados y súper tranquilos, con mucha paciencia. Hay que sacarle punta y afilarla permanentemente, porque apenas uno traza algo se va gastando. Y esa punta que era como un cono, la mina, el cono de lo que es la madera, y llega a sostener la mina, se va desgastando. Entonces empieza a hacer distintos trazos. Para que sea uniforme y parejo, y lleguemos a esa uniformidad de excelencia que cada uno debería tener y se le va a reconocer, es que tendrían que usar más bien los portaminas. Ya está probado eso. Y digamos, no es un gasto tan loco pensar y es mucho más prolijo. Y allí vienen guardadas sus minas, lo único que tienen que ser muy suaves y el que es medio brusco, que es medio fortachón y que es medio torpe para los movimientos, va a tener que tener constancia porque, bueno, que haga de cuenta que las paga él a las minas. Si las va a poner y va a hacer un pedacito de línea, si traza un poquito, toc, se le rompe, la otra se le rompe, va a gastar mucho más minas y va a gastar mucho más dinero. Entonces solito se va a dar cuenta que no, acá hay algo que está mal. O la mina es muy blanda, o la mina es muy dura, y acá hay algo que yo tengo que ajustar. No sería, cualquier lápiz podría ser, pero el tema es qué mina, de acuerdo a la presión que ustedes ejercen. ¿De acuerdo? Fíjense acá cómo se nota, y si uno que hace una presión normal tuviera que buscar qué tipo de trazado, o sea, si va a hacer sombras y las va a rayar y va a quedar toda una hoja rayada, casi como sombreada, bueno, me iré a la 6B. Y si no, trabajaré con la HB, y si tengo que hacer más bien líneas todas con un mecanismo de precisión, qué sé yo, usaré hasta la 2H, porque son todas líneas y están muy juntas, y todo un mecanismo de precisión a lo mejor lleva mucha información en una pieza muy chiquita. Entonces, esa es la picardía de lo que tienen que ver. Y la otra es en cuanto al compás. El compás que tenemos que saber, que el compás va sobre el papel y va justamente con una punta que se hace dueña de donde uno, esa punta de metal, donde uno va a saber que ahí es donde va a hacer la fuerza y va a tener que trabajar para trazar los ángulos, según el ángulo que le pidan. ¿Qué va a pasar? La punta trazadora es la otra, ¿verdad? Acá se me va está la punta de metal, que es la fijadora, y la punta trazadora. Yo antes de hacerme lío con todo esto, me voy al mango, o sea, arriba. Trato de no tocar esas patas que son para ajustar o para moverla. Porque cuanto uno más la toca, van perdiendo la articulación que tienen, que a veces es un tornillito para la punta y un tornillito para lo que son aquellas que permiten extender y hacer trazados más grandes. Entonces, cuanto más le damos a esos tornillitos, más se aflojan y peor es el trazado. El compás hay que buscar el sentido del giro que voy a hacer y tomarlo desde el mango y trabajar. Fijan con la punta esta de metal, que es la que se fija, dejan levantadita la otra y lo trabajan todo de acá arriba. O sea, no traten de estar llevándolo con el dedo, a través de estas, poniendo un dedo acá, ajustando un tornillo, tocándolo. No, directamente donde está la que tengo para fijar y donde está la que tengo para trazar, que es donde va el lápiz. Y estas las voy a tocar lo menos que pueda, igual que cualquier otro tornillo de articulación. Lo que voy a hacer, o de ajuste, digamos, siempre es trabajar de arriba, de lo que se llama mango. Entonces, tampoco tengo que hacerle un agujero a la hoja que se vea como un círculo. No, es un puntito. Entonces, fíjense lo que es un punto. Tracen dos rectas que se corten, y ese punto que está en la intersección es el punto.
Entonces es apenas una cosita que yo no es que después le agarro la hoja y miro para el otro lado. ¿Sí? Eso hay que tener cuidado porque hace a la precisión del trabajo también. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, sí. Bueno, Sí, profe. los compases son caros, los buenos, qué sé yo, pero hay compases en el mercado, como los Mappet es la marca, ¿no, Víctor? Sí. Que son buenos y sirven y están con un buen uso, no se deterioran esos. Los podemos trabajar. Entonces, seguimos. Hemos aprendido un poco de minas y un poco de lo que es el compás. Y vamos a estos que ya son para trazado. Para el trazado tenemos el escalímetro y el transportador, o sea, de medición, y después marcamos sobre esa medición, trazamos nosotros, o sea, son para medición, sería bien dicho la función. Y el escalímetro solamente para medir, no, cuando tienen puestos los puntos estos que van a responder a la escala que ustedes trabajen, bueno, haremos un puntito acá donde yo los necesite, lo saco, lo pongo a un costado y vengo con los que son para trazar la escuadra, las dos escuadras o la paralela, ¿vieron? O la regla T. Pero nunca uso porque este tiene todo este milimetrado marcado ahí, y son 6 escalas que trae. Trae 3 de este lado y 3 del otro extremo, que uno las lee en el otro. Entonces son 6 escalas que tiene permitido. Y esto del uso se va desgastando, más si uno lo va pasando con mina encima, lo va a manchar, no va a ser bien usado, y bueno, así va a ser el rendimiento que va a tener y no es tan barato. Antes venían solamente de madera, ahora que hacen los plásticos, que hace tiempo que se están haciendo los plásticos, por ahí pueden ser un poco más baratos, pero lo que sí aconsejamos, como es muy débil, esto no tiene ni, digamos, ni un doble trabajo, así como vienen a veces biselados los bordes de algunos instrumentos, no trae nada, se hacen como dientes, entonces no se confíen de trazar con esto, porque les va a salir dentada la línea. Buscamos las medidas, hacemos el puntito de referencia, lo corremos, lo usamos ya para trazar, lo dejamos y traemos a la mano los que eran para trazar, o sea, las escuadras. En el caso de las escalas, las vamos a ir aplicando y las vamos a aprender. La clase que viene vamos a ver lo que son escalas, ya como es la norma, como está reglamentado, y vamos a ver entonces que aquí, simplemente eligiendo las escalas, lo podemos usar de este lado o usándolo del otro lado, donde comienza el 0 en el otro lado. Pero ¿qué pasa? Eso es una vez que decidimos qué escala. Si por ahí no la tenemos a esa escala que nos da la combinación que queremos que sea perfecta, podemos ir un poquito más o un poquito menos, si es que aparece en el escalímetro. Y si no, voy a tener que trabajar con la regla 3 y conseguir esas medidas haciéndolas a partir del 1 en 100, pero todas las medidas que yo necesite, ¿verdad? Que vaya saliendo, digamos, como aplicación de la operación de la regla 3, de la regla de 3 simple. Fíjense, esto en cuanto al escalímetro. Y en el caso de lo que es el transportador, que lo han usado toda la vida en la escuela, es para ángulos. Y parten de tomar el ángulo llano, o sea que es de 0 o de 180 cuando das todo este recorrido, y saber cómo es a partir de lo que es hasta los 90, cuáles son los agudos, cuáles son los obtusos, cómo es el ángulo llano, y que tiene un borde donde uno tiene que asentarlo. Y ese borde lo que va a servir siempre es para decir, yo asiento a partir del 0, y de donde tengo la flechita que me marca acá la división de los 90. O sea, no mido sobre esta base, ni mido sobre esta otra. Mido sobre donde están esto y del 0. A partir de centrar el 0 con el 0 grado, con este centro. ¿De acuerdo? Eso para medir los lados, los ángulos, digamos, de los lados de un triángulo. Entonces, una vez que tenemos manejados estos aparatitos, estos artefactos, nos vamos a ver que tenemos trazadas distintas cosas y algunas que tuvimos que modificarlas, usaremos la goma de borrar. En el caso de que se levantó alguna fibra del papel o porque nos quedó algún resto de esta goma, bueno, tenemos que pasar con un cepillo. A veces la mano pasa a ser torpe al principio, a veces las mujeres tenemos las uñas pintadas y a veces les trazamos, nos queda una línea del color de la uña. O los hombres pasan así muy rápido,
acostumbrados a tener este movimiento más brusco, y por ahí rajan la hoja, o por querer sacar unas miguitas o restos de alguna cosa que ha quedado, es mejor un cepillo, y si no, un trapito blanco, ¿sí? Es lo que mejor anda. Un trapo que sea de algodón, que ustedes lo puedan tener blanco, porque llegan, le dan una enjuague y lo cuelgan, y no es más que un pañuelito, una cosa chiquita. Y con ese se manejan, y no con un cepillo que a lo mejor les sale medio caro. Para cortar, el tema del cúter o una tijera, por ahí el cúter hay que saber también manejarlo, y bueno, la tijera ya está marcado por dónde va a ir. Sí decimos que sea una tijera de estas de cortar papel, porque hay las tijeras que usan los moditos y está la tijera que usan los niñitos. Y a veces van con esa tijerita, y no, esa tijerita es justamente sin filo para que no les haga daño a ningún niño. Entonces tiene que ser esta un poquito más evolucionada con filo para que la hoja salga bien. Y hasta ahí estamos con lo que eran todos los instrumentos, y como cada clase hablábamos de que era un taller teórico-práctico, todo lo que vamos a decir, bueno, saquen, a ver cómo pone Ricardo Bazán o Ricardo Nieto Bazán, a ver cómo agarra el compás, fíjate vos Lucas Juárez, a ver cómo agarras el compás, a ver cómo pusiste la hoja, a ver, nosotros vamos a ver porque queremos que trabajen allí, y le vamos a hacer enfocar el plano de trabajo. O sea, el trabajo no es solo el que van a traernos presentado, todo en limpio, sino que el que van a hacer allí sobre la hoja cuadriculada, y van a tener que terminarlo para tener una buena orientación cuando van a hacer la pieza en limpio, ¿verdad? Entonces, por eso es la idea que se trabaje en el curso y que no sea solamente bla, 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 informando, ¿verdad? Recuerden que hicimos toda una introducción cuando ustedes vieron la planificación, que esto va conforme a lo que ustedes van a aprender, va dirigido al aprendizaje de ustedes, pero hay un resultado final que en el momento puede ser la primer pieza que queremos que hagan, y bueno, nosotros podemos evaluar esa pieza como resultado de todo lo que quisimos hacerles hacer a ustedes para que la aprendieran. Y entonces ahí vamos a poder decir si realmente lo que les dimos les sirvió de aprendizaje o no. Y bueno, eso es las planificaciones que vamos haciendo, y todo ese material que tuvimos que llenar de acuerdo a la nueva metodología de enseñanza, ¿sí? Al que se aprobó el último, que era centrado en el alumno, centrado en sus competencias, y no haciendo tanto hincapié en la enseñanza, sino en lo que aprendieron, y nosotros poder evaluarlos a partir de los resultados de eso. Entonces, es todo como un camino inverso, pero hay que llegar a lograrlo. Hasta acá podemos decir que estamos sabiendo en gran parte y muy sintético lo que hace a dibujo técnico. Se hizo primero una reseña, por qué era dibujo técnico o por qué era este dibujo, por qué se habla de sistemas de representación, cómo llegamos a hacer el sistema, la representación de algo utilizando el sistema y utilizando los métodos para poderlo proyectar y bajarlo a un papel, y luego, eso fue lo que vimos la clase pasada, con qué lo hacemos, que eran con los instrumentos, de qué manera estamos usando bien los instrumentos, y ahora lo que pretendo darles, que nos quedan bastante, bueno, quedan 20 minutos, es ver de qué manera tenemos que trabajar en el papel cuadriculado, porque todo lo otro lo podemos usar cuando tenemos más tiempo, nos podemos explayar, estamos tranquilos, tenemos hasta la otra clase para realizarlo, ustedes van a poner qué día, qué horas de ese día, y se van a poner a hacerlo. Pero tienen que llevar la orientación, aparte de lo que es el GAP, la guía de actividades prácticas, perdón, el GEP, la guía de ejercicios prácticos, ustedes van a tener, ese es el GEP que también les dio Víctor, porque lo vi que lo puso no solo en el campo, sino que se lo pasaste al WhatsApp, ahora se lo tendríamos que poner en el grupo. ¿Víctor? Sí, lo cargamos en el grupo, no hay problema. Igual ya lo deben haber descargado. Lo bajaron, lo mismo para bajar. ¿Lo pudieron descargar? ¿No tuvieron problema con eso? ¿Cómo, profe? No escuché bien, no se escuchó bien lo último. Si pudieron descargar el trabajo práctico, la guía de trabajo práctico. Ah, sí. Sí, Por el profe, sí. sí, profe. La semana Bueno, pasada si lo pueden pasan al compartir grupo. ahí en el grupo, o si alguien lo ideal sería que ya se familiaricen un poco con el campus, ¿no?
comiencen a descargar y demás. Ya, hoy había Este- problemas con las aulas virtuales y todo, entonces en el momento que lo puedan bajar, tienen una semana para bajarlo, pero mucho menos, porque para la semana pongamos que tienen que entregarlo. Siempre van a tener que tener, y esa sí les sugiero que la tengamos ahí en el WhatsApp, la programación, o sea, cómo está pensado en tiempos, ¿sí? Y luego, si quieren tener la guía, la pueden tener en el WhatsApp y pueden tener lo otro siempre en el campus. El que quiere tener todo en el WhatsApp se va terminando y lo borra, no hay problema, pero lo vamos teniendo allí porque es una entrada mucho más fácil, más rápida. Pero traten de entrar al campus para bajarlo. O sea, no costaría nada que yo o Víctor se lo pongamos en el WhatsApp. Pero lo que queremos es que hagan uso del campus. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Vamos a poner ahora, o sea que voy a volver a compartir, y vamos a ver cómo es esta técnica de lo que es un boceto o lo que es un croquis, lo que es no usar los instrumentos de medición, de fijación, ni de trazado, ni de guía. Es usar sobre todo la vista, los ojitos, y agarrar proporción y tener bien clarito cómo tienen que ser para que uno trabaje a ojo. Les digo que cuando agarramos eso, ya directamente podemos manejarnos y hacer cualquier cosa, no hace falta tener la cabeza pensando en esto y lo otro, ¿por qué? Porque lo van a hacer así rápido y después van a tener la oportunidad de hacer lo mismo, pero con instrumentos y más tranquilos y en un espacio donde puedan estar ustedes más cómodos. Probablemente la que les toque es una consulta, una primera aproximación a un presupuesto, un global, sobre todo, pero ¿cuánto me va a salir a hacer esas piezas? Tengo que hacer 10 de esas. Bueno, a ver cómo es, qué sé yo, y tirás unos primeros números, y eso hay que hacerlo rápido. O sea, teniendo idea de lo que van a hacer, ustedes hacen un requisito, van a saber cuánto les va a llevar para adentro, para afuera, qué se ve, qué no se ve, cuánto va de esa pieza torneada, cuánta de esa pieza va a ser hueca adentro y va a tener caras macizas o no. Entonces, ahí es donde ustedes pueden hablar de materiales, de lo que es el rendimiento de una placa, y pueden tirar un costo. Si no, van a perder, como en la guerra. Y de manejarlo, van a estar siempre cubiertos haciendo una estimación. Y después uno ya da terminado, cuando acepta y hace un primer trato, ya da más terminado un croquis, pero ya hecho con las medidas, hecho con los instrumentos, ¿verdad? Dibujado a escala y todo. Acá usamos la escala, pero siempre hablando de proporciones. Y entonces, vamos rápido, chicos, cualquier cosa me paran, ¿no? Lo que no entiendan, pero hasta ahora no hemos dicho nada raro. Entonces, ¿cómo hacemos estos croquis o bosquejos? Que va a ser lo que van a hacer de cada una de las piezas ustedes. Primero, después ya tienen que traerla terminada en una hoja lisa. Esto sería lo que hacemos en el cuadriculado, que también se entrega. Profe, Y entonces, sí, las entregas de todo esto va diga. a ser virtual este año, ¿no? Solamente virtual. Por ahora lo van a pasar así, si se arreglara este problema, que bueno, no sé qué durabilidad tendrá, cuánto será en el tiempo, lo que nos falta. Dios y la Virgen, ojalá termine y llega un momento que podemos terminar el año presencial. Por eso decíamos, y si no lo dijimos, se lo digo ahora, sean ordenados. O sea, ustedes se abren en su computadora una carpeta donde van a tener todos los archivos que van a ser del primer año de la asignatura Sistema de Representación. Y ahí van a empezar a poner ordenados los antecedentes de la figura 1, de la 1A, 1B, de la 2, de la 3, los antecedentes, los borradores, y lo que va que entregaron, o sea, que nos pasaron a nosotros para poder visar, ¿sí? La final. Porque hay fechas que son para entregar el final, ya no hacemos más borrador y nos entregan uno final. Entonces, tengamos cuidado y sean ordenados, porque nadie les ha enseñado ahora cómo es un archivo que lo va a usar un solo usuario, que son ustedes. Después hay archivos multiusuarios, eso es cuando van a una empresa a trabajar, bueno, van a entrar todos a esa carpeta. Pero ahora entren ustedes solitos, sean ordenados y acostúmbrense a guardar de una manera ordenada todo lo que hace a una materia. Por ejemplo, yo que no tenía computadora cuando estudiaba, tenía todo un armario y tenía papeles por todos lados, tuve que hacer divisiones, tuve que ponerle, en cada una de las divisiones ponerle de qué se trataba, y cuando me di cuenta que a veces los planos no eran un papelito así, sino que por ser civil teníamos unos rollos de plano,
Bueno, tuve que contar con un espacio más grande, todo, pero ese orden lo van a llevar ustedes adentro de la CPU ahora. Entonces, y de la PC, perdón, de ustedes. Y allí van a ir a poner todo ordenadito, y serán borradores, serán archivos finales, y si no serán los originales. Pero cuando se dé la presencialidad, van a tener que traer todo eso, ya veremos cómo será el mecanismo, cómo lo van a plotear, lo van a imprimir, y nos van a entregar. Por ahora no vamos a tener que manejar digital. ¿Está claro eso? Sí, sí. Sí, profe. Virtual. Y bueno, larguemos con esto. ¿A qué se le llama bosquejado y diseño? O sea, cuando le ponemos el título de bocetos, que está acá arriba, decía bocetos a mano alzada para visualización, o sea, boceto es hecho a mano, a pulso, un trabajo, un primer dibujito, y para mostrar algo, ¿sí? Y tendremos los bosquejos y diseño, o sea, yo puedo hacer un par de líneas y demostrar que tengo capacidad para describir, según sean las formas de representarlo, un objeto que quiero, bueno, el que me interesa a mí, por ejemplo, transmitirle a ustedes. Y entonces, yo voy a tener esa capacidad cuando asuma todas estas cuestiones que vienen dichas acá. Y dice, puede haber símbolos, nosotros no utilizamos símbolos, o sea, como los japoneses que a veces usan símbolos para significar palabras. Nosotros utilizamos vistas, ¿verdad? O gráficos que hacemos en varias vistas, esta es una vista y esta es otra vista. Y puede haber uno que tenga todas las vistas metidas en uno solo, que sea general, y es lo que se va a llamar de bulto o perspectiva. Fíjense, esto es como si fuera con volumetría ya hecha, pero no tan gruesa, es una cosa hecha a mano, tiene el carácter de un croquis, y a mí me está dando la idea de que es una nave, un cohete. Y cuando lo hago con lo que es a mano, o sea, pulso, pero ya le hago los bordes, le marco acá algo como que está rayadito, que eso quiere decir que está espeso, ahí no es hueco, que acá tengo otro más grueso, acá otro más grueso, y que acá son todas líneas que uno ve, y marco acá al medio una línea que yo tengo que identificar que es como una línea de eje, yo ya estoy diciendo, esto es la mitad de esto, o sea, es un eje que pasa por el medio, es un eje axial, y esta mitad, cuando vos lo ves de afuera, se va a ver así, mira, con unas rayados como si fuera vertical, y acá va a haber como unos anillos, que por fuera se ven así, por dentro son más anchos, ¿viste? Porque tienen toda esa parte y ahí no hay hueco. Y acá sí tengo que tener unos pendorchitos ahí, unas cositas que sirven para tal cosa. Y acá voy a tener una parte así y lo otro hueco. Pero esto es viéndolo de adentro y esto es viéndolo de fuera. Lo que pasa es que como es la mitad igual a la otra, yo puedo darme el lujo de acá de mandarte la parte de afuera y la parte interior. Y si no, te hago una vista toda de afuera y te digo, mira, esta vista tiene un eje axial, ok, ese eje se desdobla y es igual de un lado que del otro. Y digo, lo pongo de la vista solamente la de afuera. ¿Se va entendiendo? O sea, uso varias vistas o uso una vista general que me da a mí una idea de lo que es este objeto que estoy bocetando o croquisando, y me dice, sí, mira, es rectangular, más bien es más largo que ancho. Si no, esto tendría que ser una cosa mucho más cortita y más gorda. Bueno, no, este tiene esas proporciones, más o menos como lo podíamos dibujar en varias vistas así. Pero cuando lo quiero dar la idea de que es general, esto es como un cono, ¿viste? Y esto es un volumen que es como de revolución, una pieza que adentro va a tener algo. En algunas partes tendrá unas partes macizas y en otras va a ser hueco. Y bueno, y ya le pongo un entorno hacia el costado, y ya le hago aquel humito y le hago esto, para mí no me falta nada que me digan que es un cohete y que tiene alguna propiedad de elevarse. ¿De acuerdo? Pero esto es una vista en bulto o perspectivada, y estas son varias vistas del objeto, ¿verdad? O gráficas. Estas vistas que yo tengo acá son de 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque no puedo dar más información. Tiene un ancho y un alto. En cambio, cuando yo ya hablo de esto, no te puedo dar la información exacta de cuánto tiene, porque vos no vas a poder tomar ninguna de referencia. Pero sí lo vas a poder croquisar rápido, porque ya estás viendo acá que el ancho es 3 veces menor que el alto, ¿sí? O tomémosle por partes y uno puede decir, mira, son exactamente 4 veces.
lo que es el alto, el ancho. 4 veces menos, es un cuarto. Y bueno, y así lo puedo ir graficando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pónganle toda la onda porque acá empieza todo lo que es la representación y las leyes para esta cosita de lo que es a mano o a pulso son las mismas que cuando uno lo va a trazar con miles de instrumentos. Cuando podemos hablar de un bulto, estamos hablando de una perspectiva espacial o tridimensional, ya no es bi, sino que es tri. ¿Por qué? Porque yo acá ya puedo tener una idea de cuánto puede ser, si no me sale un anillo más para allá ni nada, cuánto puede ser esta medida en lo que es la profundidad, porque a mí me lo está dando más o menos. No voy a salir de estas proporciones, ¿verdad? Si lo hago así. Entonces, lo que no tengo es precisión sobre las medidas. Puedo decirte esto respecto del alto, puedo decir la altura respecto de esta parte de la base de la cabeza, o sea, el cono pero bueno, no sé decirte la profundidad porque la estoy imaginando, ¿verdad? Es espacial, está en el espacio. Y entonces ya sabemos distinguir lo que es general, tridimensional o de volumen, a lo que es plano, que son bidimensionales, son vistas así, sobre frente, sobre lo que sería una elevación o una vista de lo que yo veo, pum, lo traigo y ahí lo dibujo. ¿Se va entendiendo eso? ¿Sí? A ver. Sí, profe. Acá está. Bueno, me alegro, mejor. Espérense. Quería traerlos acá, ahí está. Bueno, vamos a seguir con esto y vamos a pasar a lo que es el dibujo a mano alzada. De un simple boceto, o puede ser un poquito más complejo, todo esto no deja de ser un lenguaje de lo que se dice que es el dibujo técnico. Y entonces pasamos de simples bosquejos a algunos más esquemáticos, donde se los planta o se da una idea, que es la expresión original de una idea nueva. Fíjense que decíamos que en el Renacimiento, Leonardo da Vinci había generado, no solo con su visión y su forma de ver las cosas, que las podía él ver casi en perspectiva, o sea, en volumen, tridimensional, o verlas espacialmente, sino que ya les ponía toda la forma y les daba un poquito más de información, o sea, como esquemático, todo lo que iba a tener, y para él esto era un helicóptero, algo que iba a poder volar, que va a tener autosuficiencia para volar, de tomar altura en vertical y después desplazarse. Este era el señor, que le decíamos que era Leonardo. Y tenemos que siempre se va a hablar de un lenguaje que hace al dibujo técnico y que podemos hacer cosas muy rudimentarias a cosas un poco más complejas. Y entonces nos vamos metiendo en el campo de lo que es la ingeniería. Y tenemos, no lo vimos, ¿no, Víctor? Este es el de boceto. Vamos a ir repitiendo. No, ese no lo vimos. Está bien ahí. Entonces, decimos que en el campo de los que tienen más competencia, o sea, de la gente que usa con mayor frecuencia y que necesita conocer de esto, sería donde trabajan los ingenieros de las distintas especialidades y los arquitectos. Sobre todo, digamos, los arquitectos que usan ciertas cosas. Si nos vamos a quedar, eso decíamos cuando hablamos de dibujo técnico, cuando hablamos de los ingenieros, este dibujo o esbozo ilustrativo hecho a mano alzada tiene que tener lo que decíamos recién, guardar siempre que proporción y ser comprensible, o sea, no tiene que tener tanto detalle según la escala que uno lo haga, y tiene que tener que sea comprensible, que uno lo pueda entender, pero para eso tiene que ser proporcionado. Y entonces debe tener o debe escribir para explicar algunas ideas que ya sin dibujarlas puede hacerlas más precisas. O sea, hay notas a veces que vamos a tener que agregar a los bocetos o a los croquis. Y por ahí puede ser la especificación de un diámetro, la especificación de un radio, del ancho de alguna de las piezas, o sea, qué forma va a tener, si va a ser cuadrado, un tubo, si va a ser circular. Entonces, algunas cosas, para escribirlas más, para que esa idea esté más explicada, tiene que ser escrita. Y sí se van a leer, pero de una forma clara y precisa, lo que te dan notas, ¿verdad? Que ya no van a ser líneas, sino que van a acompañar al gráfico y van a ser
notas. Y dice, todo dibujante, o sea, en este caso cualquier ingeniero, tendría que tener bien clarito y cómo manejarse así en la práctica, como, con lo que son los métodos gráficos de la representación de formas. Yo para poder representar formas necesito conocer cuál es el método de las vistas varias. O sea, eso que decíamos que eran bidimensionales, ¿verdad? Y en algún caso, después veremos cuáles son las otras, o si estas son las únicas. Y entonces, debe ser muy capo, o sea, debe conocer y tener competencia para ejecutar los bocetos ilustrativos, ¿se me fue? Acá estamos, los bocetos ilustrativos, como el caso este, que dan claridad y garantizan una transmisión completa de su idea a otras personas. O sea, está proporcionado, está entendible, uno lo puede entender, y está, sobre todo, pasado toda completa la pieza, o sea, que tiene todo para que nosotros podamos entenderlo. No está por partecitas, sino que está usado todo acá, pero comprensible. Y dice, cualquiera que vea un dibujo a mano alzada, sabe que no tiene todo lo que es, lo que dice acá es el refinamiento de un dibujo mecánico. Bueno, el dibujo hecho con instrumentos, el dibujo hecho con toda la precisión, y usar todos los instrumentos en una hoja blanca y tener toda esa previsión de que sea muy preciso, muy prolijo, pero sí tiene este beneficio de que se basa en los mismos principios. O sea, no puedo yo pensar que va a haber otros principios para lo que es la mano alzada y otro para lo que es el dibujo, digamos, con instrumentos. Siempre Básicamente deben expresar lo mismo, ¿no? expresan lo mismo, pero digo, usan los mismos principios. O sea, ¿cómo hago yo para describir una pieza? Y voy a tener que poner el método de varias vistas, ¿sí? O el método de todo el bulto o tridimensional. ¿Se entiende eso? O sea, las reglas van a ser las mismas. ¿Estamos? Y no va a ser tan derechito, a lo mejor el pulso va a ser un poquito torcido, pero la proporción, la escala, que sea entendible, que sea comprensible, es lo mismo, ¿sí? Las mismas reglas. Entonces no puedo desconocer lo que es un método de varias vistas, que después lo vamos a ver. Fíjense acá, ¿cuáles serían las técnicas para... Pero será posible. Y vamos a cerrar esto. Ahí me pasé uno, ¿no? Sí. Ay, que parezca. No me parece la... Acá está. Fíjense lo que dice aquí. Dice, ¿qué no le puedo bajar? Ahí está. Yo tengo B, ¿se acuerdan? A era lo que eran los primeros bocetos, cómo debían ser. El bosquejo, lo que era el croquis. Y la técnica de esos bosquejos, ¿cómo los voy a trabajar? Dijimos que con materiales, el lápiz tipo FB o el HB, perdón, el F o el HB, esto es de acuerdo a la mina que vaya a usar en el portaminas, el borrador suave, o sea, la goma, o lo que sea, si por ahí estoy trabajando con lápiz, tiene que ser una goma, y el papel. Y cuando hablamos del lápiz, el lápiz de papel madera, con una mina blanda o estándar, como son las HB y las F. Estas F aparecen después de las más blandas, esa sería la última, la más blandita de todas, por eso muchas veces no llegamos a usarla en este tipo de dibujo. En el dibujo que no entra en competencia con los ingenieros y que pasa a ser un dibujo ya artístico, o de folletos, o de publicidad, capaz que sí, porque son todos manchones, y ese lo podemos lograr con eso. A veces se hace el esfumado y todo lo que uno tiene que trabajar con un algodón y usar esa mina que uno va desgranando. Para nosotros nos quedamos entre el HB, las B y las que le siguen más cerquita, y las H como más duras a la izquierda, elegimos las que están más cerquitas de la H. Hasta ahí estamos, ¿no? Y decimos, ¿qué es el boceto en papel cuadriculado? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? Y yo tengo que empezar por ver que voy a trazar líneas, y que las líneas van a tener una dimensión, que la dimensión va a ser acorde a lo que yo vea. Si es una pieza, yo la puedo desarrollar a través de sus vistas. Ustedes agarran una pieza que es como una L,
el caso que tenemos acá ¿Profe? mío. Y la voy a ver, y voy a ver una cara, un minutito, la segunda cara, la tercera y la cuarta cara. Dígame. No, que se ¿Podría te trabó. repetir? Claro, podría repetir lo que estaba diciendo porque se trabó como por 5 o 10 segundos. Ah, porque dice que que tengo problemas con internet. Mira vos. Bueno, ya son las 6:30, chicos. ¿Qué hacemos, Víctor? No sé, arquitecta, Vamos quiere. avanzando, porque después vamos a dar las normas. Después vamos a dar las normas, así que no sé, avanzamos. Bueno, Vamos a hacerlo rápido. Fíjense, acá tengo 1, 2, 3 y 4. ¿Qué son estas? Son las vistas de las piezas, de la pieza, una misma pieza, pero vistas de los distintos lados. O sea, ¿cómo la voy viendo? Puede ser que sea una pieza que de un lado me marque una solamente, yo vea una L, por ejemplo, este costado, y con un cubo acá. O puede ser que tenga un dentado esa pieza, donde según lo voy girando puede aparecer con un círculo o un óvalo acá, o puede aparecer como directamente esta que tiene partes que le faltan acá, como si no tuviera todo quebrada, como si fuera la L, pero con otra forma. Entonces yo tengo que fijarme bien en eso, buscar lo que es el papel cuadriculado y usarlo como base. Si yo la pieza me la dan y es esta, que aparentemente si yo tuviera que resumirla, y bueno chicos, es tipo una L que tiene la parte de abajo, del ala de abajo más cortita y la otra es más alta. Y tiene un cubo como adosado acá que va al filo de lo que es el costado este, que le voy a poner un nombre que sea una vista del lado de la izquierda. Entonces, yo lo tomé a eso y en principio empecé a trabajarlo y es como si estuviera cavado, ¿verdad? Después le van a aparecer otras cosas. O aparece una pieza que yo tengo este tipo de cosas conforme son las caras que voy viendo. No es tan simple como esta, sino que tiene un poquito más de complejidad. Cualquier caso, este o cada uno de estos, yo lo puedo representar en lo que es el cuadriculado, pero tengo que seguir una ley. Y es una ley, un orden que da un método. Y el método dice que a partir de contar con una línea, yo voy a ir subiendo o corriéndome, desplazándome según sea la posición de la vista. ¿Cómo es el orden de estas vistas? Según lo dice el método ese. Y entonces nos va ordenando la vida para poder describirlo ordenadamente y que lo tome quien lo tome, acá o en la China, lo pueda interpretar, porque ya existe ese método que es una ley para la representación. ¿Se acuerdan cuando hablamos en el primer parte teórica que dimos de Moix? Bueno, Moix tiene un método para poder representar las vistas varias, pero de manera ordenada, de manera que ya está reglamentada para todos en una norma. La norma acá en el país tiene un número y esa norma tiene sus normas mellizas en distintos países y eso es lo que hace que sea universalmente aplicable. ¿De acuerdo? Y dice, ¿cómo son las líneas? Claro, si yo voy a trazar ese gráfico y necesito hacer esta línea, o necesito hacer esta línea, o cualquiera que tenga acá, bueno, me da a mí también una técnica como para realizarlas. Y las líneas más avanzadas nunca van a salir tan perfectas, dijimos, pero sí deben ser negras y claras. Negras porque no usamos otro color para darnos a identificar, por ahora estamos trabajando siempre con estas minas, y tienen que ser claras en el sentido de que no son claras porque no son muy espesas, sino que son claras porque son nítidas, se las ve. Y entonces dice, no tienen que ser toscas ni borrosas, y debe esforzarse por llegar a esto que lo nombramos antes, y parece que fuera muy difícil, la uniformidad de exigencia. Esa uniformidad de exigencia es la que va a lograr cada uno para su línea, y es la que le vamos a pedir que lleguen después todos. Entonces, teniendo una línea de base y sabiendo que es ese su trazo uniforme, sobre esa línea base, cada uno va a poder trazar una que esté mucho más densa o mucho más finita.
y allí van a lograr los 3 espesores que necesitamos que siempre aparezcan por parte de cada uno en su trazado. Entonces, el tema de lo que decimos, cómo se trazaría una línea o la técnica de estas líneas, una línea mecánica, fíjense, tiene que ser una línea de trazo continuo que tiene cierta expresión, ¿verdad? Una línea de un objeto visible, y bueno, esa tiene que ser una línea que con respecto a este trazado uniforme, tiene que ser delgado y negro, pero densa, o sea, tiene que tener mucha expresión. Fíjense, la línea de objeto invisible tiene que ser mediana, negra y densa, y no se está hablando de una línea continua, se habla de una línea que tiene trazos y espacio, trazo y espacio, trazo y espacio. Entrecortado sería, ¿no? Claro, entrecortado, pero fíjense que es con regularidad, ¿verdad? No hay un trazo que tenga el doble del otro ni el tercio del anterior. Son todos trazos regulares, que si vamos a ponernos exquisitos, en la norma que habla de líneas les dice cuánto tiene ese trazo según sea la representación que uno va a elegir. Una línea constructiva, si una línea que nos sirva para decir por acá va a pasar algo, esto se va a ver, tendremos una delgada y ligera. Y yo acá estoy teniendo las 3 líneas que debo manejarme en lo que hace a fino, entre fino y grueso. ¿Por qué? Porque dijimos que una va a ser lo que se ve, lo otro va a ser, y que me lo dan como dato a veces vamos a tener líneas que nosotros no vemos, pero que sí existen en la pieza, y van a ser esas líneas que necesitamos intermedias en cuanto a su expresión, y la delgada y ligera es una línea que ya está usada para dar todas las referencias de lo que se está viendo. ¿Qué pasa? Cuando tenemos esta delgada y ligera, la tenemos en una cara, por ejemplo, del costado de esa nave que veíamos, pero queremos dar información de las dimensiones, entonces tenemos que usar una delgada y ligera, va a ser igual, pero no, tiene otros componentes en sus terminaciones y cómo va puesta, que nos va a decir que esta va a servir para poner dimensiones. Y cuando hablamos de una, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, profe. Perfecto, arquitecto. Sí, profe. ¿Hola? Sí, se escucha bien. Bueno, no, porque me arquitecto. estoy avisando de la conexión que tengo. Bueno, y una línea de centro, que es esa que decíamos que va como de eje. Cualquier cosa se escucha. Bueno, una que va delgada y que va trazo largo, espacio, trazo corto, espacio, trazo largo. Siempre esa va a ser para indicar líneas de centro, centrado o ejes, ¿sí? Ejes de distinta forma, un eje que va horizontal, un eje que va vertical, uno que es simétrico, el otro no puede ser un eje de un solo lado. Entonces, para todo eso, en teoría estas son las que necesito en principio. Esto es para conseguir el trazo uniforme y respecto de ese trazo poder trabajarlo en una línea continua, que sea delgada, en una línea un poquito más, pero que sea la visible, en una línea o en una línea delgada y ligera, pero es que me da a mí como las vistas, como una línea de terminación de lo que yo estoy viendo. Esto era cuando decíamos un poco el afilado del lápiz para los bosquejos. Con una lima, con punta cónica, redondear la punta según la hoja del papel. Bueno, esto es lo que es un trabajo muy delicado y que hay que tener mucha paciencia para hacerlo con un lápiz y no van a conseguir nunca el trazo de uniformidad, de exigencia, o sea, lo que tenemos como mínimo para pedirles. ¿De acuerdo? Y dice, las líneas rectas, el lápiz debe apoyarse sobre el dedo medio y sujetarse con firmeza con los dedos pulgar e índice. Y dice 25 sobre la punta. Y bueno, esto es como si tomáramos, espérense. Ay, Diosito, me paso yo. A ver. Quiero tener... A ver si puedo llegar a donde yo me vea para mostrarles a ustedes. Acá está. Fíjense, acá tengo una virome, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿La están viendo? La virome. profe. Bueno, hagan de cuenta que esto es un lápiz o el portaminas.
¿Qué nos estaba allí diciendo? Que se apoya sobre el dedo medio, ¿sí? Se apoya. Que va, el dedo tiene que ir a 25 a 40, o sea, a 2,5 a 4 centímetros, más o menos de lo que es la punta, que va a ir sobre el papel, y el apoyo de ustedes sobre ese dedo medio, ¿sí? Y después, con el índice, lo sostienen y con el pulgar, o sea, esto es apoyado sobre el medio, pero sostenido con los otros dos. ¿De qué manera? De manera que yo a esto le deje de causar presión y permita que yo me desplace con la punta de ese lápiz trazando en el papel, ¿sí? ¿Se entiende? A veces los chiquitos cuando empiezan y agarran el lápiz, lo ponen así, todo, hay maestras que le empiezan a corregir. Es una forma descansada de trabajar, y más nosotros que tenemos que trabajar mucho, con mucha información que hay que hacer sobre una pieza. Y entonces dice, se bosquejan líneas, estamos hablando de las horizontales, de izquierda a derecha, y dice, con un movimiento suave del brazo, el cual va a pivotear alrededor del músculo del antebrazo. Entonces, vamos a empezar desde la izquierda, la vamos a llevar hacia la derecha, siempre que necesitemos líneas horizontales. Y dice, un movimiento suave del brazo, o sea, esta parte yo no la tengo que apoyar, voy a apoyar esto, y con soltura me voy a poder desplazar, para hacerlo girar sobre el delantebrazo, ¿verdad? Y entonces dice, la línea recta viene a ser como un radio, pero como un arco de radio infinito. Digamos, si yo tuviera que pensar en una curva, yo tengo un radio y trazo la curva. La recta es como que yo estoy tan lejos de ese punto medio, con un radio tan largo, que yo ya me queda como una recta. Y entonces dice, al esbozar una línea recta, se recomienda marcar primero los puntos extremos con puntos ligeros o pequeñas cruces. Cruces que no se tienen ni que ver, son imperceptibles. Entonces yo voy a saber desde dónde hasta dónde tengo que ir, porque eso es lo más bravo. O sea, cuando trazaron ustedes, los que hicieron el cursillo, a veces se les iba la mano y salían de la medida que le dábamos como parámetro. Y bueno, es que teniendo el inicio y el fin, yo no debería pasarme de eso. Y eso lo logro cuando tengo mucha práctica. Fíjense, quien está trazando acá, sostiene la hoja porque no la tiene fijada, pero tendríamos que tener esa hoja fijada, trabajar con su mano, si es diestro, derecha, y tener que trazar desde aquí hasta aquí horizontales, que van a tener que tener ese trazado uniforme. O sea, esta no puede ser, por más que sea un poquito torcidita, tienen que tener todas las mismas características. Ese es el trazado que decimos que es uniforme, que va a ser parejo, y que va a ser justamente el que vamos a saber que de ustedes va a ser el que va a servir para todo. Después se va a trazar uno más grueso, se va a hacer atraso, se va a hacer atraso y punto. O sea, podemos hacer todos los tratamientos que uno quiera, pero primero tenemos que alcanzar el que es uniforme y que tiene siempre la misma densidad. No está hecho como si fuera acá mucho más grueso y acá más fino. Tiene que tener siempre la misma, digamos, la misma presión, la misma densidad, ¿sí? Si yo logro esto, bueno, tengo todo. Y acá les enseño un poco cómo se hace un bosquejo. Pareciera que son como 3 pasos, pero uno prácticamente los hace mecánicamente estos 3 pasos. Entonces dice, uno toma el paso 1 y hace un movimiento de tanteo, o sea, ¿de dónde hasta dónde voy a ir? Y ahí casi que ni la escribo. Puedo hacerla muy finita, ¿verdad? Pero ya me estoy animando. Dice la línea de tanteo. Ricardo, perdón. WhatsApp de audio. Perdón, a ver un segundito. Nos quedamos ahí y voy a ir acá. Deme. Profe Nieto, dejar un mensaje en el chat. Sí. A ver, no lo estaba leyendo. Ya estoy. ¿Cómo es, chicos? No sé qué te preguntaron, ¿Está Víctor. bien? No, hay un alumno que se tiene que retirar. Ah, bueno, no estaba escuchando la otra llamada que entró. ¿Dónde estamos acá con la que sigue? Acá tendría que ser. Ahí estamos. En la que estábamos. Y bueno, tendremos
una línea de tanteo. Primero hago el movimiento, me voy desde el inicio hasta el fin, así como si fuera un poquito en el aire, luego ya hago la línea de tanteo, o sea, arranco del inicio y trato de llegar al fin, y si me falta un tramito lo paso por encima así, y entonces dice acá que tengamos, es una línea hecha con unos trazos largos, y acostumbrarse a no hacer la peludita, o sea, hacer de a poquito, cortito, cortito, como hacen muchos al principio porque tienen miedo. No, suéltense y digan, yo puedo hacerla, está. Esta va a tener 10 centímetros largo, la tengo acá las dos, donde inicio, donde termino, y bueno, yo voy a tener que hacerlo de una, tac, tac, ¿sí? Y voy a ver, al principio van a salir bastante feas, haremos una segunda y una tercera, y bueno, eso es que le ponen ganas, que le importa, y es lo que diríamos, puede traer de avanzado un técnico, ¿sí? Porque ha hecho miles de estas líneas. Y la línea terminada va a ser una línea donde yo ya voy a estar con la mirada puesta acá, y voy a hacer una sola que la corrige arriba, que boom, y voy del inicio al fin, y voy corrigiendo todas las otras, digamos, imperfecciones que tuve, y esa es mi línea final. O sea, estas tienen que ser súper claritas, no marcan, y esta es la que me marca el movimiento, digamos. Estábamos hablando de que eran líneas horizontales. Digamos que esto es como si uno hubiera trazado una horizontal en una hoja que no está pegada. Acá estoy trazando una verdadera horizontal. Esto es si yo no tuviera la hoja ya fijada, lo puedo mover un poquito, y pareciera que uno cuando a pulso traza, le conviene tener que inicie acá abajo y que vaya subiendo hacia la derecha. Pero bueno, si la tengo que hacer con la hoja fijada, ya cuando le ponga la cinta y la haga bien, yo tengo que tenerla frente a mí y encontrarme con una línea que va súper horizontal, y que yo estoy trabajando con un lápiz que va perpendicular a esa línea. ¿De acuerdo? Sí, profe, esta técnica tendríamos que profe. utilizar en el trabajo práctico, número uno. Sí, van a tener que usar esta, cuando lo vayan terminando, van a usar todo esto. O sea, si no, no van a llegar nunca a decir, bueno, esa es la que se recomienda. ¿Por qué preguntan ustedes? Profe, una pregunta. Dime, Profe, te Sí, escucho. ¿el Lucas. PDF lo tiene usted en Va a el va a campus? quedar subido ahora al campus, y Víctor lo va a habilitar para que ustedes lo puedan bajar. ¿Sí? Otra duda que tengo, profe, en el Diga. PDF que usted mandó del trabajo práctico, en la Sí. primera parte no dice qué clase de lápiz usamos. Usamos el que más o menos nos convenga a nosotros, como dijo ¿Qué usted. clase de datos? ¿Qué tipo de datos? ¿Me En la escuchaste? primera consigna, en el 1A. El 1A, ¿cómo que no dice? No, No dice lo si que él te... dice, Mimi, es que no le especificamos el tipo de lápiz. Si va a Bueno, ser porque eso... una mina HB o una... No, eso No, manéjenlo eso ustedes. Claro. Fíjense si ese primero Listo, les profe, trae eso con quería la saber. mina que les trae el portaminas. El portaminas seguramente va a traer unas minas HB. Si de ahí ustedes verifican que les va quedando muy improlijo, que ustedes están haciendo mucho granulado del grafito ese, bueno, entonces búsquense una 2H. Si ustedes ven que esa les queda bien y que realmente lo pueden hacer con un poquito más de información, sin romper la hoja y trabajándolo bien, bueno, entonces búsquense una de las 2B. Pero la 2B es muy mentirosa, o sea, tienen que saber manejarla, si no, la van a estar rompiendo a cada rato, se les va a partir, porque son las primeras veces que agarramos el portamina. Yo diría que se acostumbren a la que es estándar, y ahí los que tengan mucho problema vayan a buscar las otras soluciones, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es, digamos, el mecanismo el procedimiento? Bueno, yo tendría que marcarles 4 puntos, y dice, para poder bocetar una línea, yo tendría primero, o el punto 1, marcar los extremos. El 2, hacer unos cuantos movimientos tentativos entre esos 2 puntos, el inicio y el fin, para ajustar el ojo y la mano, ¿no?, a esa línea que vamos a marcar. Después dice, el punto 3, bosquejar una línea muy ligera entre los puntos, moviendo el lápiz en 2 o 3 barridas. Eso decíamos, que no sean sumitas de distintos trazos cortitos porque están con un poco de temor. No, pónganle fe, pónganle onda y digan, no, yo lo puedo hacer. Y el ojo siempre debe dirigirse
hacia el punto donde se dirige el movimiento. O sea, el ojo no se va a quedar fijo allá y la mano va a ir con el lápiz por otro lado. O sea, siempre va a ir acompañando hacia donde va el movimiento del lápiz. Y dice, en cada recorrido tiene que ir uno solo, corrigiendo los defectos más obvios, más vistos, de lo que hizo antes. De modo que esa línea que la bosqueja en el intento final, o sea, le da justamente el toque final, quede relativamente recta, porque siempre vamos a tener problemas de que son un poquito onduladas o que el pulso no nos va a ayudar en todo. Pero hay que conseguir eso y que no tenga traspié de decir, bueno, mira, acá quedó toda peluda, acá quedó finita, acá te quedó con una expresión gruesa, acá muy fina. Eso es lo que hay que buscar, que sea casi siempre la misma línea. Y dice, una de las técnicas puede ser oscurecer esas líneas terminadas, manteniendo el ojo sobre la punta del lápiz en el trazo, acompañando sería, y la línea final que reemplaza a la tentativa debe ser distinguible, o sea, se la tiene que ver clara, negra, uniforme y recta. Esa sería la línea la que llegamos como un resultado final, después de que hemos hecho un par de veces, 3 veces, siguiendo esta recetita o este procedimiento. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, seguimos. ¿Cómo son las líneas horizontales? ¿Cómo son los bocetos de líneas verticales? ¿Y cómo son las líneas inclinadas? Perdón. Hasta acá, yo diría que esto lo lean nomás porque van a seguir la misma onda, sino que para las verticales le va a decir de arriba hacia abajo, y le va a decir que para las inclinadas donde empiezo, y es como que van a hacer una inclinada, pero que va cruzando el campo gráfico, o sea, van a empezar del extremo inferior, bien abajo a la izquierda, y van a ir siempre trazando la que sube hacia la parte superior derecha, y la que baja será desde la parte superior izquierda, bajándose, le va a escribir y le va a ir dando todo, pero la técnica es la misma de la anterior. Y acá dice cómo tengo que hacer ya no líneas rectas, sino cómo puedo bocetar sin usar un compás, un círculo. Yo quiero que lo lean y van a ver que es muy simple, hagan la lectura y hagan lo que va diciendo acá. Tenemos que ir rápido, chicos. Y ahora vamos a ver cómo es este método de lo que enseñaban y que estamos trabajando en la parte de sistemas de representación para hacer el bosquejado de vistas varias. O sea, vamos a ver cómo hacemos, cuál es la ley, el método para hacerlo. Y dice, vistas que van siempre en un croquis de trabajo ortogonal y con un orden sistemático. O sea, es un orden que cumple para que tenga relación con el todo. Entonces no puedo alterarlo, está estudiado para esto. Y si a mí me dice que tengo que hacer una vista de frente, no es lo mismo que verlo de atrás. Entonces tengo que seguir lo que diga esto, ¿verdad? Te recomiendo unas reglas y prácticas convencionales. Quiere decir que ya por acuerdo de muchas veces y por conveniencia que se lo ha usado y se ha practicado, que así se hace para cualquier tipo de dibujo, sea electrónico, sea mecánico o de construcciones civiles. ¿Y cómo es este sistema, digamos, este orden sistemático? ¿Cómo es este método? Bueno, lo primero que tengo que hacer es ver la pieza que a mí me han dado. La pieza puede ser un cubo, ¿sí? Y yo le tengo que poner atención en los detalles. Si es un cubo hecho con una cartulina blanca y todas las caras son iguales, cualquiera puede llegar a ser una cara muy importante. Pero, ¿para qué le voy a poner un orden y fijarme primero en los detalles? Porque yo tendría que elegir aquella que tiene más detalles. Si estaba tecabada, si tenía un semicírculo, si tenía un diente marcado, o sea, cualquier detalle que tenga esa cara, si las otras no lo tienen, lo hacen prioritaria a esa. Entonces, porque tiene detalles que las otras no lo tienen. Y si hay detalle en todas, hay que buscar la que tiene más información, de lo que surja a mi visión, ¿no? De la primera vista que yo haga. Y entonces, yo lo primero que voy a hacer, lo que está haciendo acá este señor, es tomarla la pieza y mirarla de todos lados. Como lo está haciendo él. Una vez que la tiene captada de todos lados, si toman el celular, por ejemplo. ¿El celular cuántas caras tiene? Una. ¿Una? No. Dos Tiene más de caras. Ah, no, profe, me confundí, tiene 6.
sería como un dado, pero estirado, ¿no? Mucho más flaquito algunas caras y otras. Y si tomamos un dado, por ejemplo, es más simple. El dado sería semejante a este cubo, ¿verdad? 6 caras también. Bueno, y va a tener en cada una de las caras un punto o un dibujo de algo que va a ser lo que le va a dar la identidad de que sea el 5, el 4, el 3, el 2, el 1 y el 6, ¿verdad? Del 6 al 1 están impresos en las caras. Bueno, entonces, como punto 2, dice, determino las vistas que sean necesarias. Si es el dado, yo puedo dibujarlo con 3 vistas, yo ya estoy diciendo todo, porque ya las otras se van a repetir, lo único con 2 vistas, porque van a ser todas iguales, ¿verdad? Pero si tomo el celular, ¿cuántas vistas pueden ser necesarias? O una caja de algo, la caja de unos lentes que tengan ustedes, de unos anteojos. Cualquier cosa que quieran, por ejemplo, el control remoto del aire o de algún aparato. ¿Cuántas caras ustedes creen que son principales por la información que dan? En el caso de claro, de lo que estamos hablando, por ahí son 3 caras. ¿Por qué? Porque las otras son iguales. Por ahí tiene un detalle mínimo. Si tiene algo que pasa por dentro, no me interesa porque me interesa todo lo que yo veo por fuera. Ahora, si no tengo ninguna información por fuera, voy a tratar de poner alguna información oculta, pero me voy a dirigir primero a todo lo que se vea importante desde afuera, que lo esté viendo. Y entonces dice, el punto 2 es determinar esas vistas necesarias. Delinearlas, esas vistas, con líneas constructivas ligeras auxiliares. O sea, yo voy a decir, mira, si estoy por dibujar que es una pieza que es como una L, que tiene una base, una ala abajo, que viene con una ranura acá, que está justamente como si estuviera dividida en 3 en el segundo módulo, bueno, está bien. Esta sería una cara importante para mí, y tomo esta cara y la pongo así, digo yo, bueno, esta va a ser la cara principal para mí. Conforme a esa cara que yo digo que es la principal, yo voy a decir, voy a tener vista desde la derecha, vista desde la izquierda, la vista de adelante o delantera va a ser esa, vista trasera, una vista de abajo y una de arriba, ¿sí? Las 6 vistas. Y entonces yo puedo ir delineando lo que me decía acá, con líneas constructivas, o sea, yo voy a poder delinear esta vista, la primera, la de frente, y sí, va a tener un ancho que va a ser igual a esta ala, acá va a pasar una línea, y voy a ver dos líneas acá, porque lo otro es como que está más atrás, pero lo veo en el frente. Y esta que no tiene nada de información. Bueno, con eso yo voy a poder trazar la vista de frente. Y fíjese acá cómo la vista de frente no la puso primera, la puso acá. Entonces, eso quiere decir que lo que hace al método y al sistema que se usa acá es un sistema que se hace que la vista frontal esté en esta línea. Al costado inmediatamente va una vista, pero de los lados, sea el izquierdo o el derecho. Fíjense, es una de estas. No es la misma de atrás ni nada. Y acá arriba hay una vista que está mostrando qué pasa con esta ranura que termina en semicírculo acá. Entonces, la está mostrando desde arriba. Entonces, el sistema es ese, el que dice que yo voy a tener una vista frontal que me va a dar los lados que yo puedo proyectar para tener la dimensión arriba, o sea, en la parte superior de esa, donde tengo que dibujar, viéndolo desde arriba. Y para el costado, en este caso, está siendo dibujado acá a la derecha, porque también está respondiendo a parte de lo que es el método de Monge. Entonces, el método de representación de vistas más el método de representación de vistas traídas desde el espacio hacia una hoja. Y eso es lo que Monge me decía. Si yo la miro desde la izquierda, bueno, voy a tener que dibujar la vista que está a la derecha, y esto va a ser el sistema, el ISO E. ¿Y por qué me van a decir? Bueno, porque está el ISO A, que la de la derecha es la derecha, y no la de la izquierda se dibuja a la derecha. Lo vamos a ver durante el año, y vamos a saber por qué se llama así. Pero es una moda de ir reconociendo y aplicando como si supiéramos todos los métodos y todas las leyes que hay, y esto va a ser entendido, y ese es el que va a servir universalmente para que sirva de interpretación para cualquiera. Que yo busqué la vista que tenía más detalles, para mí fue esta, y digo, esa va a ser mi vista frontal, el frente,
y yo estoy obligada a sacar las medidas desde dónde hasta dónde me va a dar a mí justamente cuánto tiene esta pieza de largo, y desde dónde hasta dónde me va a dar el alto de la pieza, pero no el alto acá, digamos el alto de la cara esta, ¿sí? Y cuando yo vaya a dibujar la parte de la vista superior, o sea, la veo desde arriba, ya no voy a necesitar esta medida, voy a necesitar esta medida para saber que va de acá y va así hasta acá. Pero si yo no te le hago el calado no va a estar bien hecha. Entonces esta pieza va a tener una cara, que acá va a tener una vista de una parte, y va a tener su final en esa base que tiene acá. Y sé que acá, sobre donde hice la vista frontal, para un costado tengo que dibujar la vista lateral. ¿Cuál es? ¿La izquierda o derecha? Bueno, va a depender del método que yo decida. O me pidan. Y de allí yo voy a saber que esto va alineado y que no voy a tener que ir a buscar esta altura ni este ancho. ¿Por qué? Porque yo los tengo, los saco de acá. El que es el ancho lo puedo sacar de acá y lo voy a tener, o sea, esta línea. Y esta no puede pasar porque la altura es la misma, o sea, la pieza tiene acá una altura y tiene una altura acá, que es la misma, no es ni más alta ni más baja, porque estoy tomando de referencia la misma cara. Entonces, con eso yo sé que la estoy haciendo bien. ¿Se entiende eso? Y cuando uno va haciendo este bocetado, va a empezar por hacer, dice, determina las vistas que son necesarias, delinea esas vistas porque son 3, bueno, está, las puse acá, le va agregando detalles que van completando y va oscureciendo las que ya son de vista. Entonces, cuando ya las tiene totalmente de vistas, dice, establece las líneas de proyección y las líneas de acotación, incluso las puntas de flecha. La misma línea, pero que va a servir para poner dimensiones. Entonces la separa de acá un poquito, la misma distancia cuando va a acotar una partecita, la misma distancia cuando va a poner la primera en este sentido, la primera en este sentido, y ya puede ir poniéndole dimensiones. Y cuando ya le puso las dimensiones, para acotar, que es eso de poner dimensiones, yo tengo que indicarlo con unas flechas en las puntas. Y esas flechas van a ir justamente del donde inicia la medida hasta donde termina la medida que indico. Entonces van a ser flechas que van a tener todo lo que dice la norma, porque no es cualquier flecha. Encima, una flecha que es como un triángulo, pero un triángulo isósceles, o sea, es más larga los lados que la base. Entonces me van a quedar unas regias flechas en los extremos de estas cotas, que se llaman cotas la medida. Y cuando yo ya le puse la punta de flecha, está con todas las dimensiones, entonces lo completo, puse las dimensiones, le pongo las notas, bueno, esto es el nombre, el bloque de guía, la fecha, usé el método tal, y dice fecha, nombre o iniciales de quien lo bocetó, y así sucesivamente. Y después le pegamos una mirada completita y vemos que no hemos olvidado ninguna dimensión. No es una cosa simple, pero tampoco es una cosa que no se pueda hacer, ¿verdad? Y la he resuelto en 4 o 5 pasos. Fíjense, ¿a qué hace esto de las proporciones y por qué yo puedo ir teniendo tranquilidad de que esto lo estoy haciendo bien? ¿Por qué? Porque yo puedo hablar de que voy a ir evaluando cada una de las partes o de las líneas en lo que hace a su ancho, a su alto y su profundidad. ¿Pero en base a qué? A que estos van a ser partes de un todo. Entonces, con respecto al todo, esta parte que hace al alto de la base esta, del zócalo este que sostiene esto, bueno, yo tengo que decir, esto es, mira, una vez el alto y una vez esto. Entonces tengo 2 veces, entonces esto es la mitad del alto total de la pieza, ¿sí? Porque tengo que referirme al todo. Entonces la parte de la base es la mitad y la otra es el lateral ese que sube, ¿sí? ¿Me están siguiendo? Profe, no entendí eso último. ¿Puede explicarlo de Bueno, vuelta? por ejemplo, esto es si estuviéramos viendo una piecita que también tiene la forma de una L, pero tiene muy alta la base y casi la mitad tiene un lateral que sube un poco más y eso tiene un ancho a su vez, ven que no es solamente una línea, tiene un plano que tiene una dimensión hasta allá. Entonces esto ya lo estoy viendo acá como perspectivado, no me están dando la información de este lado y de este lado de alto.
No, acá ya me está mostrando una cara y otra cara. Entonces yo puedo hablar de que esto no es una vista plana, sino que ya tiene profundidad. Y yo para decir bien, mira, te diría, este lado de la base de este zócalo, dividilo en 3. Y vos lo ves de arriba, vas a tener una división que sea para que entre esta ranura primera. Después la otra división no lleva nada. Y la tercera división la dejo para esta lateral que crece, que puede tener 1/3 de esto, por eso decíamos dejemos 3, y sube ahí y no termina recto, sino que termina con con una curva que se traza a partir del eje este y que es de medio punto. O sea, si yo acá la quiero hacer a toda la circunferencia, la tendría completa. Entonces casi como media circunferencia. Pero para armarlo en partes, cualquier agujero, ranura o diente que haya, tengo que ir hablándolo conforme al todo. Y si yo tuviera que decir, tiene una partecita abierta, que es como si le hiciéramos un diente acá, y el diente ese va a tener de ancho, y bueno, yo busco 1, 2, 3, a lo mejor el tercio de un cuarto o de un sector de la circunferencia. ¿Eso lo entienden? Sí, sí, profe. Bueno, Sí, entonces profe. vamos a ir haciendo siempre referencia de alguna parte, que puede ser estas interesantes, que son detalles, y sin usar escala, yo puedo ir dando información respecto del todo. Si yo no estoy muy errada, lo puedo proporcionar. Y entonces digo, sin usar escala, el ancho del objeto es 2 veces su altura. La profundidad es proporcional a 1/4 de la altura total. Y el ancho de la ranura es igual a 1/2 del ancho del objeto. O sea, yo voy buscando referencias. ¿En cuanto a qué? A un todo, que es toda la pieza terminada, y los detalles estos que pueden ser los dientes, los agujeros, las ranuras, ¿verdad? Más allá de lo que es las líneas básicas estas del ancho, el alto y la profundidad. ¿Se está reconociendo allí? Sin usar escala, ¿cómo puedo hacer esto cuando yo genero ya el uso de las proporciones? Y reconocer proporciones es comparar dimensiones a ojo, y es como si uno pensara con el lápiz. O sea, lo que va a dibujar el lápiz, uno lo piensa y lo transmite con el lápiz. ¿De acuerdo? ¿Vieron los chicos que trabajan en el croquisado los primeros años que salen a croquisar a la calle, los de arquitectura? Acá no se los ve tanto, pero en Córdoba están todos en el centro, sentados y haciendo croquis. Acá los mandan a lugares más particulares, ¿verdad? Pero es lo primero. ¿Por qué? Porque ellos se sientan y de lejos y ponen el lápiz así en el ojo y lo acercan, lo achican, lo alejan bastante para ver esa proporción que van a trabajar con su ojo. Obviamente no van a medir todo el parámetro de un edificio, pero lo pueden dibujar. Y si ese edificio tiene 8 pisos, ellos lo van haciendo como si fuera una división mental, y ya tiene 8 pisos, 8 divisiones, pero mira, ahí hay un entrepiso, 8 divisiones más media más, y así van haciendo conforme, y ustedes con las piezas van a hacer lo mismo, sino que son más chicas, por ahí las hacen ampliadas, o por ahí las hacen a la escala que tiene la pieza. ¿Estamos hasta ahí? Estamos en hora, arquitecto, ya. Sí, ya no. Bueno, no por eso. Yo les sugiero que vean este último punto, el método del rectángulo y el bosquejado isométrico, cómo es el paso en el bosque, sobre todo el punto de lo que es el bosquejado isométrico. Esto les va a decir cómo puedo bosquejar yo a partir de tener 4 caras iguales, que tienen la misma abertura los ángulos. Entonces, como si a un cubo lo fuera a girar un poco, y ¿cómo puedo hacer un boceto? Y es agregando, sacando partes. Y después cuando que se habla de oblicuo o paralelo, ¿cómo es? ¿Por qué? Porque es un método para sacar directamente una perspectiva a partir de tener siempre la cara esta del frente fugada hacia un lado. O sea, le van a hacer todas las líneas en paralelas y las van a fugar hacia un mismo lado, con un ángulo acá que dice cualquiera. Mientras no se les deforme mucho, esto puede ser entre 30 y 45, ¿sí? Como está acá, esto es 45. Bueno, lo hago a 45. Fíjense eso, traten de leerlo, lo que no entienden lo marcan y me lo traen. Y ahí termina. Eso necesito que lo hagan para la otra clase, sí o sí. Y le vamos a robar un poquito a la otra clase para ver esto. ¿De acuerdo? Yo dejo de compartir porque estamos fuera de hora y
se va a armar lío. Entonces traten de ver lo que quedó, que era sobre las líneas oblicuas, a partir de lo que era una línea recta, y sobre lo que es este tipo de... Uy, nos hemos pasado 12 minutos, chicos. Bueno, ya está, los dejo. Espero que puedan hacerlo y que puedan avanzar con el práctico. Y si no, nos van hablando. Perfecto. Listo, listo, profe, gracias. Adiós. Chau, chau. Bueno, profe. Bueno, profe. Chao.